Bienvenidos nuevamente. Antes de comenzar el tema siguiente, repasemos lo que trabajamos en la unidad 3. Definimos a la frase nominal, su estructura, sus funciones en la oración y sus conectores. Presentamos las estructuras que funcionan como premodificadores del núcleo de la frase nominal, como por ejemplo los adjetivos y los sustantivos. Mencionamos además los verbos y los adverbios en el caso que estén presentes modificando un adjetivo. Presentamos las categorías cerradas, los artículos, la ausencia de artículos, los adjetivos posesivos, demostrativos y los cuantificadores, y hablamos sobre el caso posesivo. Durante estas 2 semanas veremos qué son los postmodificadores y cuáles son las estructuras que funcionan como postmodificadores del núcleo de la frase nominal. Los postmodificadores son estructuras que se encuentran detrás del núcleo y que lo modifican no con una palabra o frase, sino con una proposición que por su extensión no puede ubicarse delante del núcleo. Recordemos que cuando hablamos de modificación, nos referimos a lo que califica, especifica o brinda información sobre el sustantivo que sirve de núcleo de la frase nominal. Los postmodificadores pueden ser proposiciones relativas, estructuras introducidas por el participio presente y estructuras introducidas por el participio pasado. Las proposiciones relativas son estructuras de modificación introducidas por los pronombres relativos which, that, who, whose, where y when. La traducción normal en el caso de which y that es que, en el caso de who, qué o quién, whose, cuyo, cuya, y también puede ser en plural, where, dónde, y when, en qué. Veamos algunos ejemplos en donde la posición relativa se encuentra en otro color. Analicemos estos casos. Vemos que tenemos el núcleo de la frase nominal postmodificado, luego el pronombre relativo y luego el verbo conjugado de la proposición. Como pueden observar, estas oraciones tienen siempre un mínimo de 2 verbos conjugados, uno en la parte principal de la oración, en el caso de is en todos estos ejemplos, y otro en el postmodificador, does, is gathered. Cuando hablamos del participio presente, debemos recordar que en la unidad 2 presentamos un cuadro con las categorías gramaticales. Ahí mostramos las distintas formas que pueden tener los verbos, entre los que se encontraban los participios presentes y pasados. Recordemos entonces que el participio presente es un verbo terminado en ing. La traducción usual es que y el verbo en presente, o en algunos casos, en otros tiempos, según la oración o el texto. Si analizamos los siguientes ejemplos, veremos que el núcleo de la frase nominal está postmodificado por una estructura que comienza con un participio presente, y en este caso se encuentra en otro color. La estructura, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos el núcleo de la frase nominal postmodificado, como es eagles, un participio presente, living, y un objeto o complemento de este verbo en participio presente, en este caso, outside the area. En el segundo ejemplo, people considering the installation of a drainage system. El participio pasado como postmodificador es una estructura que comienza con el verbo en pasado participio, es decir, un verbo que termina en d o nd y que, si es irregular, corresponde a la forma de la tercera columna de la lista de verbos irregulares. La traducción usual del verbo es la terminación ado, ido, en el género correspondiente. Veamos algunos ejemplos. Si analizamos la estructura, vemos que el núcleo de la frase nominal, que está postmodificado, es seguido por un participio pasado,
que también tiene un objeto o un complemento que va a completar la idea que hace de posmodificación. Los participios pasados normalmente no presentan dificultad en su traducción, ya que su forma corresponde a la terminación verbal, como dijimos, ad oído, que en español, o a la forma irregular correspondiente, que en español siempre va a ser igual. Si tiene alguna duda, diríjase al foro de consulta.